Buenas tardes. Son las 13 horas con 5 minutos del 22 de septiembre del 2020 del 2013. Se da inicio a la audiencia de prisión preventiva de expediente número 3742-2013-97, tramitado ante el primer juzgado de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Arequipa. La audiencia es registrada en audio conforme al artículo 361 del Código Procesal Penal. Se verifica la asistencia por la parte del Ministerio Público, el doctor Juan Carlos Lozano Nacha, fiscal provincial penal del séptimo despacho de investigación de la segunda Fiscalía Corporativa Penal de Arequipa. Por la defensa técnica, la doctora Edi Milagros Casco, abogada del investigado el señor Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez, con DNI 4506-5196, el mismo que se encuentra presente. El objeto de la audiencia es evaluar el requerimiento de prisión preventiva número 1-2013-2 del Ministerio Público, formulado en contra del señor Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez por el delito de homicidio simple, estipulado en el artículo 106 del Código Penal, en agravio del señor Pedro Tapara Rojas. Con su permiso, señor magistrado, para que pueda dar inicio a la audiencia. Buenos días a la sala. Se instala formalmente la audiencia. Se preguntan si existen cuestiones previas. Señor fiscal. No, no existen cuestiones previas, señor juez. Tampoco por mi parte Señor- de la defensa, señoría. Ok. No habiendo cuestiones previas, se procede al debate. Señor fiscal, ¿tiene usted el uso de la palabra? Bien, señoría. En amparo al artículo 268 del Código Procesal Penal y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 159, inciso 4 de nuestra Constitución, el Ministerio Público sustenta el requerimiento de prisión preventiva contra Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez. Si bien esta medida es de carácter excepcional, conforme al Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Superior de Justicia, los tres presupuestos materiales concurren en el presente caso con plena contundencia, ¿no? El primer presupuesto fundado, o más bien dicho, el primer presupuesto, ¿no? Fundados y graves elementos de convicción. Esto según el artículo 286.1 de nuestro Código Procesal Penal. La casación número 626-2013 Moquegua establece que no se requiere certeza absoluta, sino la sospecha fuerte de la comisión delictiva. Los hechos son los siguientes. El 19 de septiembre del 2013, a las 10 de la mañana, el investigado observó desde el tercer piso del hospedaje de la calle Pizarro número 202 Interior A, que el agraviado, el señor Pedro Tapara Rojas, en estado de ebriedad, pateaba insistentemente la puerta. Bajó con su primo Jorge Luis Gutiérrez Ortega para ya enfrentarlo, y durante el forcejeo el agraviado extrajo un cuchillo que cayó al suelo y fue tomado por el investigado. El agraviado intentó huir hacia la esquina de las calles Santo Domingo, cruce con Pizarro, donde se produjo un segundo forcejeo. El investigado le incrustó el cuchillo en reiteradas oportunidades, causándole una laceración del paquete básculo nervioso femoral del miembro inferior derecho. Trasladado al hospital Goinechea, el agraviado falleció a las 00:50 del 20 de septiembre por anemia aguda y shock hipovolémico. Los elementos de convicción son, primero, declaración de Juan Carlos Urrutia Álvarez, regente del hospedaje, quien observó los hechos por cámara y refirió que el investigado le confesó directamente haber acuchillado a Pedro Tapara. La declaración de Rodolfo Agustín Retamoso Espirilla, quien recibió en llamada, tiempo real, describiendo los hechos. La declaración de Lisbeth Margot Querita Ventosa, esposa del imputado, quien indicó que éste regresó al hospedaje diciendo he herido al chico. Declaración del propio imputado, quien reconoció haber herido al agraviado con un cuchillo, expresando arrepentimiento, elemento de convicción de primer orden.
la hoja de admisión del Hospital Goinechea, eh, el acta de intervención policial y fallecimiento, y finalmente el certificado médico legal número 019369, lo cual pues descarta agresión en su contra, ¿no? El primer presupuesto se encuentra, creo, señor juez, plenamente acreditado. El segundo presupuesto, que es la prognosis de pena, el delito de homicidio simple, sancionado en el artículo 106 del Código Penal, se sanciona con pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Aplicando el sistema de tercios, el artículo 45A del Código Penal, incluso con la reducción de un sexto por terminación anticipada prevista en el artículo 471 del Código Procesal Penal, la pena concreta supera ampliamente los 4 años. Este presupuesto no admite controversia, señor juez. Es matemáticamente probado que la prognosis es alta y es superior para no poder suspender la pena. El tercer presupuesto, que es el peligro procesal. eh, Esto previsto en los artículos 269 y 270 de nuestro Código Procesal peruano. Respecto al peligro de fuga, el investigado carece de arraigo domiciliario estable, habita en un hospedaje transitorio y sus declaraciones sobre su domicilio son contradictorias. Y de arraigo laboral acreditado, pues declaró ser trabajador eventual, sin contrato ni con documentación formal. La gravedad de pena esperada entre 6 y 20 años obviamente constituye un incentivo para que el investigado pueda darse a la fuga, ¿no? Más revelador aún es su comportamiento postdelictual, ¿no? Envolvió el cuchillo ensangrentado para ocultarlo, abandonó el hospedaje de madrugada, desechó el arma en la vía pública, se refugió en un parque llamado Selva Alegre y apagó su celular. No fue detenido por entregarse voluntariamente, sino por no poder consumar la huida. Eso es importante. Y pues obviamente respecto al peligro de obstaculización, el imputado mantiene vínculo de parentesco con su esposa, quien es pues testigo clave y convivía con los demás testigos del proceso. La investigación se encuentra en etapa inicial, con pericias, ampliaciones, declaración pendientes. La posibilidad de la influencia sobre las versiones futuras es objetivamente real, señor juez. Sobre la proporcionalidad y el plazo. La medida supera el test de proporcionalidad, señor juez. Es idónea para garantizar la presencia del imputado, necesaria porque la comparecencia con restricciones es insuficiente ante la ausencia de arraigo y el comportamiento evasivo ya desplegado y proporcional en sentido estricto frente a la muerte de una persona. En amparo del artículo 272 del Código Procesal Penal, solicito a su despacho se le dicte 7 meses para llevar a cabo una necropsia, ampliación de declaraciones, inspección del inmueble y pericias biológicas. Solicito ante su despacho, señor juez, se declare fundado este requerimiento. Es todo, señoría. Gracias. Bien, se concede ahora el uso de la palabra a la abogada defensora. Bien, señoría, la defensa no niega la participación de mi patrocinado en los hechos, pero cuestiona la calificación de homicidio simple por ausencia del dolo a matar. El agraviado fue quien llegó en estado de ebriedad, quien portó pues el arma inicialmente y quien intentó agredir primero. El cuchillo llegó a manos de mi patrocinado como consecuencia del forcejeo, no por decisión premeditada. El hecho de que el agraviado sobreviviera 2 horas sugiere pues que la intención no fue necesariamente la de causar la muerte. La calificación más adecuada podría ser pues lesiones graves seguidas de muerte, según el artículo 121, último párrafo del Código Penal, lo que no modifica el segundo presupuesto, pero sí el contexto del peligro procesal. El acuerdo plenario 1-2019 CIJ 116 exige pues que el peligro procesal sea concreto y real. La defensa ha presentado documentación que acredita arraigo familiar en Cruce La Joya, zona B, lote número 10,
recibos de servicios, certificado de posición, declaración de su esposa y documentos de su hijo menor con ese domicilio. Si bien los documentos están a nombre de la madre política, ello pues responde a la titularidad del inmueble familiar. Respecto al arraigo laboral, las declaraciones juradas de Isaías Humillauri y Teodosio Calcina Paredes acreditan pues su trabajo como peón agrícola, actividad que compatiblemente en el trabajo eventual propio del sector. En cuanto al comportamiento posterior, mi patrocinado regresó al hospedaje respondiendo al llamado de su esposa. Si hubiera tenido real intención de fugarse, la madrugada pues entera fue su oportunidad y no lo utilizó. Fue encontrado en el lugar donde vivía y eso pues no fue conducta de fuga. Esa es la conducta de una persona asustada que no sabe cómo actuar ante una situación extrema. Sobre la obstaculización, el imputado ya reconoció los hechos. Los testigos ya declararon, no hay nada que ocultar ni versión que manipular. El riesgo es puramente hipotético. La defensa propone comparecencia con restricciones conforme a los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, prohibición de ausentarse del domicilio acreditado, presentaciones periódicas ante el juzgado, impedimento de acercarse a los testigos y caución económica. Esta medida menos gravosa garantiza pues la igualdad, igualmente los fines del proceso. La prisión preventiva es la última ratio del sistema procesal penal. Solicito pues se declare infundado el requerimiento. Es todo, señoría. Escuchando a la abogada defensora los argumentos, ahora se le concede el uso de la palabra al señor fiscal para la réplica respectiva. Bien, señoría. Tres puntos. Primero, sobre la calificación, el investigado no infirió una sola herida incrustando el cuerpo del occiso, ¿no? El cuchillo fue incrustado múltiples veces, incluyendo en el paquete básculo nervioso femoral. Es una cuya perforación produce hemorragia masiva de resultado mortal, pues predecible para cualquier persona, ¿no? La multiplicidad de heridas y la ubicación anatómica evidencian el dolo, la intención de matar. Segundo, sobre el arraigo, pues la documentación está a nombre de terceros, no del imputado, quien declaró ante la policía que vivía en la calle Pizarro, sus propios actos, ¿ah? Vivir en un hospedaje, trabajar eventualmente, son más elocuentes que los documentos presentados en audiencia. Y pues tercero, ¿no? Sobre la fuga, no es una entrega voluntaria. Pasó la noche evasivo, destruyó el arma y solo regresó al no poder contactar a Urrutia. La comparecencia con restricciones no ofrece garantías reales frente a ese comportamiento. En ese sentido, señor juez, ratifico el requerimiento íntegramente. Es todo. Ok, fiscal, se le concede la dúplica o la réplica a la abogada defensora. Brevemente, señoría, el regreso al hospedaje es incompatible con una intención de fuga planificada. Mi patrocinado respondió al llamado de su esposa y fue a buscar a Juan Carlos Urrutia. En ningún momento intentó salir de la ciudad. La defensa pues mantiene su pedido de comparecencia con restricciones. Es todo. Gracias, doctores. Concluido el debate oral, el despacho emite la resolución. Resolución número 02-2013, expediente, recaído en el expediente número 3742-2013-97 del primer juzgado de investigación preparatoria de Arequipa. Visto el requerimiento de prisión preventiva número 01-2013, 2 FPC 07 del Ministerio Público, AR, formulado por el fiscal provincial penal doctor Juan Carlos Lozano Nacha, los argumentos de las partes y los elementos de convicción obrantes en audios, y considerando, primero, los hechos en materia de investigación, ya que el 19 de septiembre de 2023 el imputado Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez, al detectar que el agraviado Pedro Tapara Rojas pateaba en estado de ebriedad la puerta del hospedaje
de la calle Pizarro, número 202-A, bajó con su primo Jorge Luis Gutiérrez Ortega. Tras un primer forcejeo en que el agraviado sacó un cuchillo que cayó al suelo, el investigado lo tomó. En la esquina de las calles Santo Domingo y Pizarro se produjo un segundo forcejeo, durante el cual el investigado incrustó el cuchillo en reiteradas oportunidades en el cuerpo del agraviado, causándoles laceración del paquete vasculo nervioso femoral del miembro inferior derecho. El agraviado falleció a las 00:50 del 20 de septiembre de 2013 en el Hospital Goyeneche por anemia aguda y shock hipovolémico. Segundo, el marco normativo, la prisión preventiva se rige en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que exige la concurrencia copulativa de tres presupuestos. Uno, fundado y graves elementos de convicción. Dos, prognosis de pena superior a 4 años. Y tres, peligro procesal. La casación número 626 del 2013 de Moquegua fija los estándares de sospechas aplicables. El acuerdo plenario número 01-2013 CIJ-116 consolida los criterios del proceso procesal, del peligro procesal. La STC número 1091-2002-HC del Tribunal Constitucional exige superar el test de proporcionalidad. El primer presupuesto, fundados y graves elementos de convicción, conforme a la casación número 626-2013 de Moquegua. En esta etapa se evalúa la sospecha fuerte, no certeza. Concurren la declaración de Juan Carlos Urrutia Álvarez, quien observó los hechos por cámara y escuchó la confesión directa del investigado. Declaración también de Rodolfo Agustín Retamoso Espirilla, que recibió el llamado a tiempo real. La declaración de la esposa del imputado, quien confirmó que éste reconocía haberle herido. Declaración del propio imputado omitiendo los hechos. Y cinco, documentación médica y policial que acredita el fallecimiento y la ausencia de lesiones en el investigado. Sobre la calificación jurídica, si bien la defensa propone lesiones graves seguidas de muerte, el despacho aprecia que la reiteración de heridas y la ubicación anatómica de la herida mortal conducida no en el primer enfrentamiento, sino en el segundo lugar, luego de que el agraviado intentó huir, son compatibles en dolo de matar. La determinación definitiva corresponde al juicio oral. El pronóstico de pena, el artículo 106 del Código Penal sanciona el homicidio simple con pena no menor de 6 ni mayor de 20 años, aplicando el sistema de tercios del artículo 45-A del Código Penal, incluso con reducción por determinación anticipada. Esto en el artículo 471 del Código Procesal Penal. La pena concreta superará con amplitud los 4 años. La calificación alternativa de lesiones graves seguidas de muerte también supera dicho umbral. El seguido presupuesto se cumple sin controversia. El del peligro procesal, que es el tercer presupuesto, el peligro de fuga, según el artículo 269 del Código Procesal Penal, el investigado no acredita arraigo domiciliario a su nombre. La documentación presentada corresponde a su madre política. Él mismo declaró ante la policía convivir en la calle Pizarro, ni arraigo laboral estable tiene. Es trabajador eventual sin documentación formal. El comportamiento postdelincuencial es de revelador, ocultó el arma, abandonó el hospedaje de madrugada, la desechó en la vida pública, se refugió en el parque y apagó su celular. Su retorno no fue voluntario por la imposibilidad de consumar la fuga. La gravedad de la pena esperada, mínimo 6 años, constituye incentivo objetivo adicional para sustraerse a la justicia. Peligro de obstaculización, el artículo 270 del Código Procesal Penal. El imputado mantiene vínculo conyugal con una testigo clave y convivía con los demás testigos. La investigación tiene diligencias pendientes, necropsia, pericias, ampliaciones de declaración, sobre las cuales la influencia del imputado es objetivamente posible. Este riesgo, evaluado conjuntamente con el peligro de fuga, refuerza la necesidad de la medida. La proporcionalidad, la prisión preventiva supera el test proporcionalidad, según el artículo 253 del Código Procesal Penal. Es idónea para garantizar la presencia del imputado necesaria porque la comparecencia con restricciones no neutraliza el riesgo de fuga verificado en el imputado sin arraigo y sin comportamiento evasivo acreditado y proporcionar en sentido estricto frente a la gravedad del delito.
muerte de una persona. Sobre el plazo de 7 meses solicitado es razonable conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal para la realización de la necropsia, ampliación de declaraciones, inspección del inmueble, pericias biológicas y examen pericial médico. Por lo expuesto, el primer juzgado de investigación preparatoria al amparo de los artículos 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Procesal Penal resuelve, se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez con DNI 4506-5196 por el delito de homicidio simple en el artículo 106 del Código Penal en agravio de Pedro Tapara Rojas. Se ordena su internamiento en el establecimiento penal de Socobaya por el plazo de 7 meses. Se dispone extender oficio de internamiento al director del establecimiento penal de Socobaya, comunicar la resolución de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú de Arequipa y notificar a las partes conforme a ley. Y cuatro, elevar copia certificada al Ministerio Público. La defensa interpone recurso de apelación que se tiene por impuesto en este acto, concediéndoles el plazo de ley para su fundamentación escrita con elevación de actuados a la Sala Penal de Apelaciones del Distrito Judicial de Arequipa. Regístrese y comuníquese. Bueno, se deja constancia de que el despacho ha emitido la resolución número 2 del 2013, declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Paul Jacob Valenzuela Gutiérrez, con internamiento en el centro penitenciario Socabaya por 7 meses. La fiscalía se encuentra conforme, la defensa ha interpuesto el recurso de apelación, teniéndose por interpuesto en este acto, notificándose a las partes conforme al artículo 127 del Código Procesal Penal. Bueno, siendo las 13 horas con 54 minutos del 22 de septiembre de 2013, se da por concluida la audiencia y cerrada la grabación de audio. Firma el señor magistrado y el especialista judicial encargado de su redacción. Gracias.